El martes cuando estábamos, ¿verdad?, en casa de María, en la tertulia de fe, salimos hablando de este tema. Casualmente, la conversación giró y llegamos aquí. Y entonces ellas me dijeron, ese es el tema de este jueves en la clase. Y yo dije, ese es el tema de la predicación del domingo. Fue circunstancial. Pero estamos en Galatas 5, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que, Señor, es porción tuya para nosotros hoy. Permite que dé fruto apacible de justicia, Señor, y que podamos vivir por ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues la carta de los Gálatas fue escrita por Pablo a los cristianos de Galacia, no de Galicia. Galicia en España. Esto es Galacia. Y Galacia es una provincia romana ubicada en la parte central de lo que es hoy Turquía. Y la carta fue escrita con el propósito de derribar o de debatir, ¿verdad?, algunas falsas enseñanzas que se habían estado infiltrando en la iglesia durante este tiempo. Y estos falsos maestros, que eran judíos judaizantes, de los fariseos, de los que eran seguidores de la ley, insistían en que los cristianos que eran gentiles, no de los que venían de procedencia judía, porque ya esos eran judíos, los que eran gentiles tenían que guardar la ley judía y sus rituales, todas sus tradiciones. El argumento consistía en el hecho de que la crucifixión de Cristo para ellos, según ellos, no era suficiente para alcanzar salvación. Eso no era suficiente. Era necesario, en adición a eso, cumplir con las tradiciones de la ley y había que circuncidarse. Esa era la enseñanza de ellos. Y ellos se estaban infiltrando en las iglesias para llevar ese mensaje y desalentar a los hermanos. Estos judíos que estaban inmersos, estaban cegados con las ordenanzas de la ley, ¿verdad?, no podían entender el concepto de fe en aquellos momentos. Ellos saben que venían de su padre Abraham, pero ellos no pueden entender el concepto de fe en estos momentos, porque están enfocados en la ley que Moisés les había dado. Ellos vienen de esta tradición de la ley, porque vienen del desierto, ¿verdad? Aunque había pasado muchos años, pero así es que ellos han vivido todos estos años a través de la ley. Pero recordemos, hermanos, que este pueblo, el origen de este pueblo, no vino de la ley. Este pueblo tuvo sus orígenes en la fe. Cuando Dios se le aparece a Abraham y le promete una descendencia, ¿verdad?, y decía que esa descendencia iba a ser bendición para todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Pues no es que Isaac iba a ser de bendición para todas las naciones de la tierra, era que Jesús, que viene de esta descendencia,
iba a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Pero tuvo que pasar mucho tiempo después, ¿verdad?, de que Abraham pasó mucho tiempo a que ellos recibieran esta promesa. Y este es el tiempo que está viviendo Pablo, el tiempo de Jesús. Y en este trayecto, en este tiempo entre Abraham, ¿verdad?, y el tiempo que está viviendo Pablo, sucedieron muchas cosas y entre ellos llegó la ley. Llegó la ley muchos años después a través de Moisés, cuando Moisés estaba en su caminar del desierto, porque sencillamente fue añadida a causa del pecado del pueblo. Había que corregir a esta gente. Pero la Escritura dice que fue añadida hasta que llegase el tiempo de la promesa. O sea que Dios te dio la fe, ¿verdad? Estaba la fe. Tuvo que ser añadida la ley para poder manejar el desierto, pero esa ley iba a estar vigente hasta que llegase el tiempo de la promesa. Y el tiempo de la promesa es el tiempo de Cristo. Y ahí estamos. La llegada de la promesa era la promesa de Jesús, de que ahora somos hijos de Dios, ¿verdad?, por medio de la fe en Jesucristo. Ya no somos salvos por obra, sino somos salvos por la fe en Jesucristo. Y a través de esto es que nosotros llegamos a los orígenes, porque la promesa viene de Abraham. Y esto, sencillamente, ellos no lo entendían. Ya no somos salvos por las obras, sino por Cristo, linaje de Abraham, porque hemos creído por fe en Jesús. Y todo este debate judío se traduce a una sola cosa. ¿Cómo es que vamos a ser salvos? ¿Vamos a ser salvos por la fe o vamos a ser salvos por las obras? Porque según ellos, en su tradición, ellos eran salvos por las obras. Pero ahora le cambiaron la fórmula. Ahora tenemos que ser salvos por fe. Pero yo no entiendo. Primero era por obras, ahora es por fe. Ellos decidieron que iba a ser por las dos. Pero así no era como Dios lo había planeado. ¿Y cómo aplica esto a nosotros? Porque nosotros no somos judíos. A nosotros no nos fue dada la ley, ¿verdad? Pero dice la palabra que antes de conocer a Jesús, nosotros igualmente éramos esclavos de la ley. En Romanos 2, del 12 al 16, yo lo voy a resumir, dice que todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Pero cuando los gentiles, que somos nosotros, los no judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. De manera que nosotros, que no teníamos ley, Dios se ocupó de escribir esa ley en nuestros corazones. Y nuestra conciencia se encarga de decirnos si estamos bien o estamos mal. Aunque no somos judíos, tenemos la ley, porque la ley fue puesta en nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos, nosotros, los que no somos judíos, sino gentiles, vivíamos por la ley también. Porque la ley había sido escrita o ha sido escrita en nuestros corazones. Porque sabemos que la voz de nuestra conciencia nos dice y nos deja saber cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Y eso lo estudiamos el martes, en la escuela, en el estudio bíblico, ¿verdad? Hablamos de la conciencia. Y aquellos gentiles que no han tenido su encuentro con Jesucristo serán juzgados conforme a la ley. Conforme a la ley. Sin embargo, aquellos que hemos conocido a Jesús, sabemos que aunque hayamos recibido a Jesús, aún somos pecadores. Somos pecadores porque ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Porque sufrimos las mismas aflicciones y las mismas tentaciones que sufren nuestros hermanos, aquellos que no han conocido a Jesús. Y aunque padecemos lo mismo, somos diferentes. Somos diferentes porque hemos recibido en nuestro ser al Espíritu Santo
en el momento en que recibimos a Jesús y ese Espíritu de Dios nos sostiene en medio de el debate, en medio de la lucha que tenemos, ¿verdad?, con nuestra carne. Nos sostiene en medio de la contienda. Y es por eso que Pablo nos insta a través de esta palabra de la siguiente manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que queremos? Queremos agradar a Cristo, pero tenemos una lucha interna, ¿verdad? Yo quiero hacer el bien, dice Pablo, el bien que lo hago, tengo una lucha interna en mí, ¿verdad? Porque he aprendido que lo que yo quiero hacer, que es el bien, no hago, sino hago lo que no quiero hacer. Porque esa lucha vive en mí. Las más grandes batallas, hermanos, que nosotros peleamos son las que peleamos con nosotros mismos. Y pensamos que al llegar a Cristo hemos vencido de una vez y por todas. Pregúntale al drogadicto que quiere vencer la batalla. Pelea consigo mismo por vencer y no puede. Pregúntale al alcohólico a ver cuán fácil es salir del alcoholismo. Pregúntale al depresivo a ver cuán fácil es salir de la depresión y al adicto sexual a ver cuán fácil es salir de todas estas obras de la carne. Cuán difícil es. Y pensamos que cuando llegamos a Cristo hemos vencido. Parece que sí, pero ciertamente no es tan fácil. Nos vemos ahora en un gran conflicto. Hemos entrado a un pacto con Jesús y ahora complicamos las cosas, ¿verdad? Porque cargamos con un gran enemigo encima nuestro. Este enemigo, mi carne, ¿verdad? Nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestro yo, pero hemos añadido un elemento más. Y las ramificaciones de este conflicto, hermanos, son enormes para todos los creyentes. Primeramente, quiero decir que hay una competencia, ¿verdad?, entre el espíritu y la carne que tenemos dentro de nosotros. Y es una competencia para que elijamos a quién le vamos a servir, a quién le vamos a seguir. Esto significa que hay tres entidades en nuestra vida, tratando de tomar control. Está el Espíritu de Dios, está nuestra carne, el pecado que mora en mí, y estoy yo, está mi voluntad, que es la que me capacita para elegir entre los dos. ¿A quién le voy a servir? Pablo dice en Romanos 6:16 que nuestra elección básica es a cuál de los dos obedecemos. ¿Podemos obedecer al pecado? ¿O podemos obedecer a Dios, que está aquí por medio de nuestro espíritu, de su espíritu? Porque no hay una tercera opción. Hay gente que quiere servirle a Dios y a la carne, pero Dios es fiel y Dios exige fidelidad de nuestra parte. Eso no es una opción para Dios. Si no pensemos que podemos estar entre las dos. Dios espera que tú seas fiel a Él. ¿Que vamos a caer? Seguro. Tenemos un vaso que es de barro. De eso se trata la lucha, pero se trata de que tú venzas. Se trata de que tu voluntad esté presta para servirle a Dios. Tú estás en el team de Cristo, no estás en el team de la carne. ¿Dónde está tu corazón? Porque tú no le puedes servir a dos señores. O le sirves a Dios o le sirves a la carne. Y antes de que hagamos esa elección, Pablo nos advierte. Esto es lo que Pablo nos dice. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Porque para poder vencer, tú tienes que andar en el Espíritu. Andar es una orden, no es una opción para ti. Y te está diciendo que te conviene andar en el Espíritu si tú quieres ganar la lucha. Si tú quieres vencer la tentación, te conviene andar en el Espíritu.
Si estamos en Cristo, hermano, sabes que te vas a encontrar con dificultad, te vas a encontrar con el enemigo, te vas a encontrar con oposición y sabes que vas a estar asediado diariamente. ¿Por qué arriesgarte a salir sin la protección que te dice la palabra? Tenemos que activarnos espiritualmente para que podamos vencer en el día malo. ¿Y cómo tú sabes que has vencido? Por los frutos. Tú sabes que estás bien en el lugar correcto por los frutos. El Espíritu lleva a los creyentes a vivir la libertad que Jesús nos da. En lugar de ser esclavos de la ley, estamos libres en Cristo, que era lo que cantaban nuestros hermanos. La libertad, hermano, es sencillamente la esencia o la capacidad de elegir. Tú tienes la capacidad de elegir a quién le vas a servir. Porque los esclavos no pueden tomar decisiones. Simplemente ellos hacen lo que se les dice. Y la libertad es un elemento esencial, ¿verdad?, que nos da la gracia de Dios. ¿Cómo tú estás andando en esta mañana? Te pregunto, ¿estás andando en la carne o estás andando en el Espíritu? Porque si pasan los días sin buscar la presencia de Dios, si pasan los días sin leer la palabra, si pasan los días sin orar, yo te voy a decir en esta mañana que tú estás en desobediencia, porque la palabra te dice andad en el Espíritu, y eso es un mandato, no es una elección tuya. Andad en el Espíritu, porque Dios quiere un pueblo obediente y preparado para la batalla. Si tú estuvieras en el ejército, en la milicia, y te dijeran que tienes que salir por ahí vestido de militar, a ti no se te ocurriría salir vestido de civil, porque sabes que vas a acarrear consecuencias. Y si el Señor nos dice andar en el Espíritu, ¿por qué no nos ponemos el traje del hombre nuevo y salimos a la calle? Porque estaremos listos para la batalla. Y eso es lo que nos toca hacer. En nuestros tiempos, hermanos, hay muchas personas que piensan que ya no hay que preocuparse porque estamos en Cristo. Y esperan bendición, esperan que no haya tribulación, estamos bendecidos. Pero no te das cuenta que ahora es que tienes que preocuparte por mantenerte libre, por mantener tu libertad en Cristo. Y para lograrlo tienes que andar en el Espíritu. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Y aunque Dios te da la elección de que escojas cómo vas a caminar, darle la espalda a Dios no es tu mejor elección. Pues la palabra nos dice que andemos como es digno de la vocación de la cual fuimos llamados. En otras palabras, que andemos en el Espíritu, que demos testimonio, que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Porque Dios no quiere que tú salgas por ahí y des más testimonio y después van a decir, eso que es cristiano. Eso no es lo que dice. Viviendo en la carne, hermanos, no vamos a dar testimonio. No vamos a cumplir con esa palabra, no vamos a andar como dignos de la vocación del cual fuimos llamados. Porque vivir como vivías antes, eso es lo que es caminar en la carne, andar en la carne. Vivir como vivías antes de recibir a Cristo no va a dar frutos. No va a dar frutos. Eso no es andar en el Espíritu. Y todos tendremos que ir ante el tribunal de Cristo. Tal vez no tenemos que ir ante el gran trono blanco porque hemos recibido a Jesús, pero nosotros le tenemos que rendir cuentas a Cristo de lo que hicimos con aquello que adquirimos, de lo que hicimos con aquello que Él nos dio. Te dio talentos, te dio dones, ¿qué hiciste con ellos? Te dio el Espíritu de Dios, lo utilizaste. Esta es tu herramienta, la herramienta más poderosa que Dios puede darle a un ser humano para destrucción de fortalezas. ¿Te mantuviste en pecado? No lo usaste. No es caer en pecado. Caemos en pecado todos los días. Yo caigo en pecado todos los días. Con un pensamiento yo puedo caer en pecado. La pregunta es, ¿te mantuviste en pecado? ¿Le serviste al pecado? ¿O luchaste la batalla? ¿Peleaste la batalla? Porque cuando la peleamos nos hacemos expertos. Pregúntale aquí a Carlos Paniagua. Cuando tú te mantienes practicando, ¿verdad? Con la pistola, con el rifle, tú te haces experto en el tiro. Y ya no
enfocas hacia acá o hacia acá, te vas al centro. Pero cuando no la peleamos, somos inexpertos. Y nos cansamos, y nos frustramos, y lo dejamos. Pensamos que no podemos. Pero cuando nosotros aprendemos a pelearla, ya al final no tenemos que pelear mucho. Es cuestión de practicarlo. Y después dice la palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. De manera que si deseas agradar a Dios, que es hacer lo que quisieres, tienes que vencer esta lucha que viene de dentro de ti. Está dentro de ti. Y para vencer esa lucha, hermano, tenemos que estar conscientes de lo que está ocurriendo espiritualmente en nuestras vidas. Si tú no te haces consciente de esto, tú vas a sucumbir. Porque nuestro status quo, nuestra manera normal de caminar, es manteniéndonos en la carne. Así era que vivíamos en el pasado, así vivimos toda nuestra vida hasta que vinimos a Cristo. Nosotros vamos a tener la tendencia de caer en la carne. Ahora nosotros tenemos que aprender a vivir de la otra manera. Y para tú darte cuenta de lo que está ocurriendo, tú tienes que mantenerte consciente. Por eso dice que tienes que renovar tu entendimiento. Y tal vez tú estás en esa lucha de cómo lo hago. Solamente ora y ponte en las manos del Señor. Ponte en las manos del Señor y el Señor te va a levantar. Tu voluntad tiene que estar dispuesta a hacer eso. Y si tú no estás dispuesto, no vas a salir del problema, no vas a salir de la droga, no vas a salir de la adicción al alcohol, no vas a salir de nada, de lo que te esté arrastrando, lo que esté arrastrando tu vida. Dios te hace libre, pero tú tienes que estar dispuesto. No te dejes arrastrar por Satanás, porque ese es tu enemigo, es tu peor enemigo, eres tú. Si tú te dices no, ahí te quedas. Entonces, ¿para qué te sirve Cristo? ¿Para qué te sirve Cristo? Y a veces decimos, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Lo único que tú tienes que hacer es tomar tu corazón y decirle al Señor, mi voluntad está contigo, Señor, sácame de esta esclavitud que yo vivo. Sácame. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Y el Señor, tú sigue alabando y sigue orando, que cuando tú te levantas de ahí, tú te vas a sentir libre en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley, lo que significa que vas a vencer. Porque la ley es la que te ata, te hace esclavo. Y tú como esclavo no tienes opciones, tienes que someterte a lo que la ley te dice. Por eso yo estoy postrada en una cama y yo no tengo manera de salir. Lo único que puedo hacer es clamar al cielo, porque mi carne me dice que no voy a salir. El único que me puede libertar es Cristo Jesús. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, y ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, hermanos, no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué significa esto entonces? Significa que cuando tú eliges caminar en la carne, tendrás esas consecuencias, se manifestarán todas esas obras de la carne en ti. Como se manifiestan en mí y se manifiestan en todos nosotros. Y estaremos viviendo como el mundo vive. Porque eso es vivir como el mundo vive. Estaremos, hermanos, abriéndole la puerta al enemigo. Entonces, hemos aceptado a Jesús, pero estamos viviendo al otro lado de la verja. Y nos convertimos en cristianos carnales. Eso es lo que se llama ser un cristiano carnal. Tú haber aceptado a Cristo, pero vivir como una persona de la calle. Como, no quiero decir eso despectivamente, como una persona que no ha conocido a Cristo.
Conociste a Cristo, pero vives como si no lo hubieras conocido. Vamos a ponerlo de esa manera. Como si no lo hubieses conocido. Comenzamos con la fe y terminamos por la ley. Porque comenzamos recibiendo a Jesús y terminamos viviendo carnalmente. Esa es la ley. Y esa misma es la postura que Pablo está tratando de debatirle a estos hermanos en la iglesia. Te pregunto si hay alguna sabiduría en eso. ¿Para qué conociste a Jesús entonces? ¿Qué uso tiene Jesús en tu vida? ¿Que tiene salvación? Si tú no puedes aprender a vivir la vida del reino desde aquí, porque esto es un preámbulo de lo que tú vas a tener allá arriba, entonces para nada edifica. Porque Dios te está preparando desde ahora para tu próxima vida. Y entonces nos excusamos diciendo, yo he oído esto mucho, nos excusamos diciendo, porque yo no estoy expuesto a muchas de esas obras. Yo estoy expuesto al adulterio, yo no fornico, yo no estoy en idolatría, ni en hechicería, ni estoy en herejía, ni estoy en homicidio, ni estoy en borrachera. Sí, tú no estás en eso, hermano, pero tú estás en enemistades, estás en pleitos, estás en celos, estás en ira, estás en envidia, estás en contienda. Aunque tú no lo quieras, de vez en cuando a ti te da envidia. Aunque tú no lo quieras, de vez en cuando a ti te dan celos. Es algo que vive en tu carne y nos da a todos. Nadie puede decir que está exento de eso, porque tú estás hecho del mismo barro que estoy hecho yo. Y eso viene a nuestras vidas sin ni siquiera nosotros pensarlo. Y quiero decirte, hermano, que si tú no fornicas y tú no estás en inmundicia y tú no estás en lascivia, tú eres tan pecador como el que está en enemistad, en celo, en ira, en contienda, en idolatría, en borrachera. Porque Dios no categoriza el pecado, lo categorizamos nosotros. Todas estas son las obras de la carne. No dice que hay unas más grandes y otras más pequeñas. Para Dios el pecado es pecado. Es tan pecador el que está en celo como el que está en borrachera. Es tan pecador el que está en ira como el que está en adulterio. No hay mayores ni hay menores. Estas son las obras de la carne. Y es que esas diferencias las hemos establecido nosotros por nuestro sistema de valores. Pero Dios las ve de la misma manera. Y dice que Pablo advierte a la iglesia de Galacia que los que andan en la carne se morderán y se devorarán unos a otros porque serán consumidos por sus propios deseos egoístas. Toda esta gente, todo este cuadro que nosotros vimos aquí, adulterio, fornicación, idolatría, enemistades, esta gente se va a devorar porque son las obras de la carne. Y lo que tú cosechaste, eso es lo que vas a sembrar. Eso es lo que tú vas a obtener. Eso no es un buen resultado. Y Pablo también nos advierte que tendremos consecuencias de nuestras acciones. Pues dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Recibiste a Jesús? ¿Estás manteniéndote en pecado? Dice la palabra que pueden haber consecuencias. Pero dice que el fruto del amor, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál de esas tú sientes en mayor proporción? Dice que contra tales cosas no hay ley. Pero los que viven sin Cristo, dice que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que esto significa es que si tú andas en el Espíritu, deberás estar experimentando el fruto del Espíritu. Y esa es tu propia evaluación. Eso lo tienes que determinar tú, porque tú eres el único que lo puedes determinar. Hermano, reemplaza la ira por la paz. O la enemistad por el amor. Cuando tú quitas algo de tu ser, una obra de la carne, el Señor te da un fruto del Espíritu. Si decides obedecer a Dios.
Y dice además que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La pregunta es, ¿tú eres de Cristo? ¿Realmente le conoces? Porque no es ser de Cristo, es ser discípulo de Cristo, porque el que es discípulo de Cristo es el que está aplicando la palabra. Yo puedo decir que yo soy de Cristo y vengo a la iglesia una vez al mes y ando por ahí como uno que no conociera a Cristo. El que realmente crucifica su carne y sus pasiones son los que aplican la palabra, porque esto es lo que Él enseña. Y la Escritura da por sentado que tú has crucificado tus pasiones y tu carne. Dice que los que son de Cristo han crucificado. No dice que a lo mejor, dice que lo han crucificado. Ahora tú eres una nueva persona en Cristo. Y por eso nosotros decimos, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermanos, la obediencia tiene muchas recompensas. Y esta es la última parte. Añade, contra tales cosas, hermanos, no hay ley. Porque la ley no fue dada para evitar que tú sintieras gozo, para evitar que tú sintieras paz, para evitar que tú sintieras mansedumbre. La ley fue dada, hermanos, para evitar que cayeras en las obras de la carne, en la hechicería, en la ira, en la contienda, en los celos. Porque estos viven en ti. Tú los cargas contigo todos los días. Estas cosas caminan contigo día y noche. Y somos susceptibles a caer en esto todos los días. Y me parece que el dilema para todo el mundo es este, para todos nosotros, es este. Todo el mundo quisiera vivir sintiendo amor, paz, bondad, paciencia, pero no todo el mundo está dispuesto a luchar por estos frutos, por mantenerse en ellos. Y por eso Pablo nos está exhortando a que andemos en el Espíritu. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Tú vas a dar fruto abundante si tú te mantienes andando en el Espíritu. Y finalmente dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y Él ha puesto en nuestras vidas el Espíritu de Dios para que vivamos en el Espíritu. Ahora tenemos luz en nuestra vida. Ahora podemos ver lo que no veíamos. Ahora podemos entender la palabra. Ese Espíritu que vive en nosotros es el que nos da vida. Y dice que vida en abundancia. Entonces, si hemos disfrutado de esa abundancia de Espíritu, andemos también en Él. Honremos al Señor. Andando en el Espíritu. Porque nos ha beneficiado. Vamos a utilizar las herramientas. No tan solo vivamos, sino que andemos en el Espíritu. Si hemos recobrado vida espiritual, es por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y en esta mañana, hermano, yo te voy a invitar. Y si tú te sientes que a veces tú estás luchando esa batalla, la luchamos todos. La lucho yo todos los días. Eso solamente tenemos que entregárselo en las manos al Señor. Solamente tenemos que venir y decirle, Señor, ayúdame. Dame sabiduría para saber cómo yo enfrento esta batalla de día en día. Y deposítala en las manos de Dios, porque realmente por eso es que te está diciendo que andes en el Espíritu, porque tú no la puedes vencer en tu carne. Dejémoslo en las manos del Señor. Y esta mañana, si tú quieres orar por esa petición, yo te invito a que vengas al altar. Y si tú tienes cualquier otra petición, si tú no has conocido a Jesucristo como tu Salvador personal y tú estás luchando estas batallas, yo te invito a que vengas al altar y que lo recibas para que puedas recibir el Espíritu de Dios en tu vida y tú puedas aprender a luchar la batalla. Porque nos pasa a todos. Mientras me
meditamos en la alabanza, yo te invito a que, si no vienes al altar, dirijas una oración al cielo y le pidas al Señor que te fortalezca en medio de los tiempos, porque los tiempos son difíciles, hermanos, y necesitamos prepararnos para servirle al Señor, para dar la batalla, para mantener nuestra libertad en Cristo.